¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con el buen Fernando Morillo. Él es FXTD en Method Studios Los Ángeles. Esta plática estuvo bastante interesante porque tenía mucha curiosidad de cómo es que resolvían estas solicitudes de estos efectos que a veces pueden resultar tan ambiguos porque no están basados tanto en la realidad y es más bien como de la imaginación. Nos compartió un montón de información de la importancia de las referencias y a final de cuentas nos compartió un montón de tips sobre lo que es esta industria tan específica de los efectos. Espero les guste. Bueno, soy FXTD, ahorita estoy en Method Studios Montreal y FXTD básicamente viene haciendo explosiones, humo, nubes, magia, a veces cosas procedurales como un puente de lianas que se tiene que entrecruzar, cualquier cosa en el medio. Cualquier cosa que la imaginación te lleve, ¿no? Así aquí no hay Sí, límites. por ejemplo, digo, de las cosas chistosas que me ha tocado hacer es una vez un setup para destrucción de cacahuates. Entonces, en otra película, desarrollaron un setup para embarrar betún en las paredes, betún de pastel. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no todos son explosiones a veces. Claro. Explícame algo, Mikey. Ujú. ¿Qué es ser o qué es lo que implica? O sea, o cómo definirías tu rol específicamente de un FXTD? Es un, ¿cuál sería la traducción como? Es Technical Director Mm, FX, ¿no? Entonces en español sería sí, sí. director técnico de Director técnico. efectos, ¿no? O sea, que en sí que, ahorita lo acabas de describir brevemente, Ujú. pero ¿cuál es tu labor tal cual? O sea, sabemos que son las explosiones, pero ¿cómo funciona? ¿Hay más puestos arriba abajo? ¿Es eso directo? ¿Cómo es que está ese ambiente de esta onda de las partículas, no? Eso es algo interesante porque es muy chistoso que con muchas personas, e incluso de otros departamentos y todo, siempre dicen de las partículas o juega con tus partículas y todo eso, ¿no? En sí la base de todo lo que hacemos en efecto mucho tiene que ver con puntos, partículas, líneas y es la creación de cualquier tipo de fenómeno natural. Vaya, es inmenso el trabajo, todo lo que abarca eh, el departamento de efectos. Tenemos desde los que son especialistas en fluidos, flip fluids, que involucra ríos, agua, océanos, fluidos viscosos como puede ser betún, chocolate, sangre, es también algo muy interesante. En otra cosa, hemos estado, en algún momento cuando estaba trabajando en Alien, estaban haciendo un setup para hacer la placenta del alien, entonces también ahí involucra un poco lo que son los fluidos. Por otro lado tenemos la disciplina de RBD o destrucción. Involucra mucho desde preparar la geometría, que quiero decir, donde te entregan un modelo de una casa, entonces tú tienes que agarrar y separarlo por partes, dividir los materiales, prefracturarla y encontrar la forma de armar los constraints, que es la forma que todo queda unido para después destruirlo. Una de las que más me gusta y creo que es en la que tengo más experiencia es lo que es pyro y elementos volumétricos. Eso involucra desde a lo mejor hacer nubes, hacer aliento de algún monstruo, smoke trails, missile trails, smoke plumes, que son, bueno, nubes de humo a la distancia, fuego también. En otras disciplinas sí es, bueno, de las subdisciplinas, ¿no?, que hay en efectos. Tenemos lo que es los efectos procedurales, que eso es algo muy divertido, pero a veces también son los más complicados de hacer porque no tienes referencias. Cuando nosotros estamos trabajando siempre intentamos tener algo a qué referirnos, una explosión, una lluvia, nieve y intentar igualar lo que estás haciendo con lo que estás viendo. Pero cuando llegamos a lo que son los efectos procedurales tienes que hacer una red que esté interconectada donde puedas ver que tiene puntitos de información que se trasladan del punto A y del punto B, donde tiene que moverse como un ferrofluido, pero tiene que ser estático, pero tiene que tener vida. Y esto es un brief que me dieron en algún momento hace 6 meses. No es algo que estoy inventando. Es un brief que me dieron y entonces es mucho ida y vuelta cuando no tienes exactamente
a que igualarte. Lo bueno de todo esto es que tienes más libertad para lo que es la imaginación, intentar nuevas cosas, y es una de las subdisciplinas que requiere más ingenio porque tienes que pensar cómo puedes generar puntos de un lado, puntos del otro, conectarlos y que se vea bien sin perder el tiempo en simulación. La base también de todo esto y ayuda en todo es las partículas, que son puntos. Los puntos son lo más fácil para mover. Puedes aplicarles fuerzas, propiedades, atributos. Entonces, eso es como, ahora sí que a grandes rasgos, todo lo que viene siendo el efectos. Dentro de un estudio también a veces tenemos otro tipo de responsabilidades, como es pasar un poco de shaders, iluminación. A veces no nos llevamos muy bien con Lightning en el sentido de que el programa que más uso es Houdini y tiene que ver un poco de cuestiones técnicas, lo que son la escala y cómo lo manejan los diferentes software. Entonces, a veces para evitar que un lighter pase una semana intentando hacer render de algo que tú puedes hacer render en 2 días, mejor te lo dejan a ti. Entonces tienes que agarrar, hacer tus propias luces, hacer tu propio shader y que se vea lo suficientemente bien para producción. ¿Qué más? A veces nos toca arreglar geometría para que funcione con nosotros. Es desde asegurarnos que no cambie el número de conteo de vértices, que no esté roto a lo mejor un brazo. Hay veces en las que nos mandan geometrías de otros departamentos donde se ve súper bien enfrente de la cámara, pero hay velocidades que no están funcionando, los aviones hacen algún tipo de movimiento extraño, entonces tenemos que también aprender a cómo manejar ese tipo de situaciones, porque a veces no hay tiempo para regresarlo al otro departamento y que lo haga físicamente correcto, sino tienes que encontrar la forma de hacer trucos y cheats y todo para intentar que funcione y arreglarlas. Entonces, si pudiera definir efectos en una sola frase, es resolver problemas de todos lados. Sí, es resolver problemas e ingeniártelas para sacar algo que se vea bien. Oye, Mikey, y entonces, o sea, por ejemplo, aquí me intriga un poco. Ujú, Supongamos, o sea, no sé, lo llevo a la parte de compositing, ¿no? Que ya es que ujú, tienes ujú, como el mid, el senior, el lead. ujú, Aquí solamente estaríamos hablando como de especializaciones como lo acabas de mencionar, o sea, banda que es muy específica para, ¿sabes qué? Como tú lo acabas de decir, ¿no? Lo mío es ujú, como pues fuego, ¿no? Fuego, las nubes, los trails de ujú. humo. Entonces, estaríamos pensando que más bien te especializas o te vuelves especialista en algo que a ti te late particularmente y si el proyecto lo requiere, en eso vas a trabajar o cuáles son, a lo que lo quiero llevar es cuáles son las posibilidades o cómo es que creces en ese ambiente del technical director. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta porque también conozco muchos que son, o sea, el technical director a lo mejor asusta mucho o es como, sí, technical director, bla, bla. No es otra cosa que saber que la forma de decir que conoces un poco de los aspectos técnicos de programación, un poco de crear setups procedurales, pero he conocido muy buenos artistas que a lo mejor no tienen este aspecto técnico y se consideran ellos mismos como FX artist. Entonces, eso es por un lado. La parte, te puedo decir que cómo se comienza en esto. Todos comenzamos en efectos haciendo lluvia, nieve y un dust, que es un poco dust puff o todo. Estos, ¿Por qué es importante esto? Porque siempre son las bases de cómo aprender a manejar los puntos. De ahí es cuando puedes pasar un junior normalmente en uno de los estudios de acá siempre va a empezar haciendo esto, que es poniendo los puntos, creando nieve, lluvia, a lo mejor poniendo caches en diferentes partes de la escena y haciendo un assembly. La cosa es cuando siempre vienen los problemas y es lo que te ayuda a salir adelante, porque te pueden asignar un shot en el que dicen, nada más, es muy fácil, pon esta nube acá, pon esta nube acá, pero cuando va progresando dices, pero tienes que añadir una interacción, entonces como junior o cuando vas empezando eso te ayuda a decir, bueno, voy a investigar un poco más cómo resolver este problema. Ya que resuelves este problema, hay muchas personas que tienen facilidad o les llama mucho la atención humo, bueno, pyro, flip, destrucción. Y ahí es cuando cada quien va desarrollando sus propias habilidades, los proyectos personales ayudan mucho.
porque a veces no todas las producciones van a requerir un océano enorme que destruye una ciudad, a veces son efectos invisibles, pero en general un buen mid senior FX tiene un poco de conocimiento general basado en partículas, que es lo primordial, y basado en volúmenes, que es como un poco las bases de todo. Ya que tienen ese nivel, es muy fácil que empieces a destacar, a conocer especialistas. Teníamos un compañero en NPC que llevaba 15 años haciendo océanos, ríos, y él solo se dedicó a sacar el look development de todo lo que eran los efectos de agua para Doctor Dolittle. Entonces, sí empiezas a conocer gente que tiene esa especialidad y es porque les gusta mucho, se clavan en esto y se vuelven genios en esa área. Ok. Dime. No, sí, sí, o sea, es que me resulta muy interesante Ujú, el cómo se desarrolla digamos, este mundo de los FX en ujú, ujú. particular, porque no tengo como tanto conocimiento al respecto y por eso me interesaba mucho platicar contigo ahora que estás mucho más, ya llevas un rato, estás mucho más metido en este show, este, y entonces sí, sí me causa como mucha curiosidad eso de cómo están divididos. Entonces podríamos decir que es pues tal cual junior, mid y senior y ya luego ahí son como especializaciones y supongo que también depende del proyecto, ¿no? O sea, sabes que Sí, este claro. proyecto solicita tales cosas o no sé, lava y Ujú, ujú. entonces requieren a ver quién tiene esas habilidades o quién ha trabajado con para poder decir, ah, ok, vamos a meter un especialista, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que esa es la cosa, es algo muy interesante porque no siempre vas a encontrar especialistas. Claro. Entonces, te puedo decir que me pasó en Godzilla, que Ujú. yo llevaba haciendo efectos que estaban dentro de mi comfort zone, que era Godzilla Braid, que hace un 2 Cloud aquí, que la interacción con las nubes, que todo eso. Y de repente llega mi coordinador y me dice, bueno, es que necesitamos derretir Boston. Yo, ok, Cambió el juego ahora. cambió el juego y yo sí, pero todavía tengo que hacer estas otras tasks. No, no, no te preocupes, o sea, tú ahorita se los damos a alguien más, intenta hacerlo yo. Ok, pero ¿hay algún setup? ¿Alguien ya hizo algunas pruebas o algo así? Ujú. Sí, ve lo que hizo X artista hace un año, debe de estar ahí archivado, pero ya cambió todo, entonces yo te sugiero que empieces a hacer algo desde cero. Ok, pues bueno. Entonces ahí es cuando viene mucho desde el primero quitarte el miedo y el decir no puedo y es de empezar por el principio. Una de las cosas que siempre ayuda, y esto es como consejo, si alguien quiere meterse a lo que son efectos, no intentes derretir Boston al principio, empieza derritiendo una taza. Sí, no, empiezo derritiendo una taza, una pelota, algo así. Es la mejor forma de desarrollar todo este tipo de efectos, pero cuando me llegó eso fue... Ah, bueno, esta es otra cosa interesante de esta anécdota, porque quedaban 2 meses para que se terminara el proyecto. Entonces, mientras que otros efectos que estuve desarrollando antes me dieron, tienes 3 meses para hacerlo, irlo trabajando poco a poco, hacer rollout para que se vayan los demás shots. En este, pues tienes 2 meses y hazlo como puedas. Ok, Y es un entonces, sí o sí, ¿no? Supongo. O sea, no es así como de, oye, ¿no hay más tiempo? sí, no, digo, obviamente siempre hay un poco de flexibilidad, pero eso es a grandes, entre comillas, eso ya depende de producción y como vean que se complican las cosas. Pero Ujú. en general tienes que empezar a hacerlo y vas a aprender, vas a recibir desde feedback muy, muy malo donde dices, no, pues es que esto no está funcionando, regrésate 3 pasos atrás y vuelve a intentarlo. Y dices, bueno, ahora voy a intentar otra técnica o a lo mejor muchas pruebas y error. En este caso particular empecé haciendo tal cual derretir algo, convirtiendo el mesh en partículas para después hacer el flip y después reconstruir el mesh, pero ¿qué es lo que pasa? Pierdes todo lo que son los atributos de UV, textura, color, el LOD, que todos estos atributos tienen que pasar al otro departamento de Lightning. Entonces no puedes romper tanto la geometría si no te metes en otro problema que es, ok, si tú estás destruyendo esto, ¿cómo vas a hacer para que se vea igual que lo que tiene Lightning? Entonces, después de que estas pruebas no funcionaron, terminé convirtiendo todo a un montón de puntos, derritiéndolo y luego deformando la geometría original, conservando todos los atributos.
Pero para llegar a ese punto tienes que hacer prueba y error, hasta que digas, creo que esto va funcionando. Y ahí es donde también depende mucho lo que es la comunicación, ya sea desde con tus leads, con los supervisores o con otros artistas que tengan más conocimiento de todo este tipo de cosas, porque la mayoría de los problemas alguien ya los enfrentó en otro proyecto o a lo mejor no está documentado dentro del estudio. Entonces, mientras más te acerques a tus compañeros y tengas la confianza de decir o preguntar en el chat, ¿alguien sabe cómo pasar estos atributos a Lightning o alguien sabe por qué no está pasando? Es la mejor forma de seguir adelante y de sacar todos estos shots de locura adelante. Realmente es lo único que se puede hacer y baby steps. Empezar con una taza, luego un edificio y después una ciudad. Se me hace muy prudente esa parte, ¿no? Digo, porque, digo, suena muy sencillo y muy, o sea, el consejo sí es como muy preciso o muy lógico, pero a veces, pues, digo, pasa mucho, ¿no? Que queremos ver resultados, va directo a la ciudad, Sí, no. ¿no? No, eso es... Bueno, mira, por ejemplo, otra, ahorita que me estoy acordando Ajá. de esos dos shots particularmente, eran varias capas, porque uno era derretir la ciudad, en otro era destruir lo que era una cabina de teléfono que tenía vidrio y el director quería que se viera cómo explotaba el vidrio, aunque en teoría el vidrio debería de derretirse al mismo tiempo. Y había algo que era el sticky lava, era lava que se quedaba pegada en el pie de Godzilla Ujú. y querían que se comportara como lava, pero no era lava, sino se veía más como chicle pegado a la pata de Godzilla. Y es donde lo primero que te dicen, ponte a hacer lava, ¿ok? Piensas en fluido, alta viscosidad, a lo mejor algunos atributos para que se mantengan pegados. Y después de pasar 4 días en hacerlo, no está funcionando. ¿Por qué? Porque los fluidos no se comportan de esa forma. Entonces terminé haciendo pop grains, que es con la misma técnica que se usa para hacer arena, para hacer eh, a lo mejor deformación de tocino, que me acuerdo que lo sacaron mucho en un video tutorial de Houdini. Ujú. Y finalmente es tomar los puntos y hacerlo que actuara como un resorte. ¿Cómo le das el look de lava? Pues dices, tengo puntos, les puedo asignar a estos puntos algún atributo, algún atributo particular como densidad, todo, y lo conviertes ¿cómo se llama? A fluido. Y una vez que tienes fluido, ok, ya tengo unas partículas que parece que pueden parecerse como lava. Ahora necesito el color. Bueno, vamos a crear de la nada el atributo de calor para que después vaya a un departamento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En lugar de tener simplemente la idea de que todo tiene que hacerse con fluidos y de una forma correcta, a veces vale la pena explorar otras soluciones que te van a ahorrar tiempo y son soluciones que al final, mientras se vea bien, a nadie le importa si usaste partículas, arena para hacer lava, agua, lo que sea, mientras se vea bien, adelante. Me imagino, ¿no? Porque qué complicado esta parte de... Obviamente siempre te das la referencia, como mencionas, ¿no? Que te quieres basar Ujú, en lo que es real, ¿no? Y ujú, obviamente tu punto o lo que intentas siempre va a ser algo que se asemeje, como dices, a la realidad, ¿no? Pero ujú. qué complicado esta parte de cuando no es, aunque sea aunque no es la realidad lo que se ve, aunque sea la realidad la que tú quieres plasmar, que no sea lo que le guste a ya sea supervisor o a cliente, ¿no? Entonces que tengas que truquear eso Ujú. real y hacerlo funcionar, ¿no? Y como dices, o sea, que sea como que funcione a la vista y no tanto en la física, ¿no? Sí, exacto. O en el cómo tendría que ser. Entonces, sobre esto, ¿qué, digo, ya platicaste un poquito, pero ¿qué tan complicado es lidiar con esta parte de la apreciación de qué tanto sí es correcto y qué tanto no es correcto? Ah, Porque aquí entramos en un mundo ujú, donde pusiste el ejemplo de estas redes, ¿no? ujú, Cuando es algo que no tienes una referencia real, ujú, ujú. ¿cómo sobrellevas ese proceso de estar lidiando con algo que no existe tal cual y hay que crearlo? Sí, esa es una muy buena pregunta y bueno, primero todos los supervisores te van a decir, busca tus referencias y aunque sea algo como la red y el internet y cómo se conectan y los puntos de A o B, lo que tenemos es buscar algo que se asemeje, a lo mejor en una película, a lo mejor puedes tomar Tron y dices, ok, ¿cómo hicieron en Tron que se viera este tipo de redes? O recuerdo mucho una de las referencias que llegué a buscar en ese momento fue la de
Civil War, no, de Age of Ultron, de Avengers. Hay una parte, me acuerdo, donde están generando Jarvis y las interconexiones y cómo se está conectando el AI. Y eso es una base porque dices, ok, ¿cómo a lo mejor otros resolvieron este problema? Y siempre es buscar referencias. No podemos empezar de la nada. Y a partir de ahí es cuando todo se empieza a distorsionar y abres la caja de Pandora y te empiezan a decir, no, pero es que ahora quiero que se vea así. Y ahora quiero que se vea... Ajá. Y después hay cosas increíbles. Cuando te pones a ver referencias de minerales, eso es algo muy interesante para materiales procedurales de minerales. Hay tantos minerales que tienen formas tan extrañas que parecen planetas alienígenas. Entonces, siempre hay alguna referencia por ahí que te puede servir de algo. A lo mejor es algo que viste o que se te ocurrió o de otra película. En este caso es el de Avengers. Ponte a ver esa parte de Avengers y dices, ok, ¿en qué se puede haber basado? Y luego buscas motion graphics de internet y dices, mira, de aquí parece que tienen este poco de la idea y dices, bueno, pero ¿por qué es eso? Porque el internet funciona de llevar información de punto A a punto B, entonces cómo los conectas una línea y luego un punto que va moviendo información. Entonces, la verdad es lo mejor que se puede hacer, es buscar cualquier tipo de referencia, no importa a lo mejor cuán ridículas a veces pueda parecer, puedes conseguir algo que te ayude a mover el proyecto adelante. Y a veces no va a funcionar, pero empiezas a abrir la conversación. Al ver este tipo de imágenes dices, o hablando con el supervisor, dice, mira, creo que esto va por el buen camino, esto definitivamente no. El hecho de descartar cosas que no te sirven ya es una gran ayuda, porque no estás buscando algo que no te va a servir y al final es perder tiempo y los deadlines a veces no se mueven y tienes que seguir adelante. Entonces, digamos que, o sea, inviertes mucha parte en investigar o buscar referencias, si es que no te dan lo suficiente. Ujú. Sí, es igual. mm, ¿Cómo te puedo? El, a veces, afortunadamente, en muchos de los proyectos ya tenemos referencias ingestadas por parte del cliente, entonces eso ayuda Ok. muchísimo porque el cliente ya dice, ok, tenemos esto, vamos, o cuando no lo tienes y te piden empezar algo desde cero, sí es tu responsabilidad empezar a buscar las referencias y comentarlas primero con tu supervisor o con tu lead. En algún caso es uno de los efectos que me ha tocado hacer en varios shows es ground wash o down wash, que es cuando va aterrizando un helicóptero o un avión y entonces levanta todo el humo, el polvo y tienes que ver todos estos swirls. Ujú. Y empezando por ahí, tú tienes en tu mente una idea de cómo es esto. Dices, ok, es un ground wash, lo he visto en algún lado, lo he visto en alguna película, lo he visto en alguna referencia, pero cuando empiezas a referencias es cuando te das cuenta que no es lo mismo un ground wash de un helicóptero a un ground wash de un F-18, de un F-14 o de un Osprey o de cualquier tipo de aviones militares y es hasta que empiezas a ver las referencias de gente en YouTube. En Rusia tienen muy buenas referencias militares, por cierto. Esos rusos. Esos rusos tienen muchos de tanques y de todos, son muy buenos. Sí. Sí, entonces ahí está el tip. Si quieren ver buenas referencias de armamentistas, busquen videos de Rusia. Eso siempre ayuda. Tienen nieve y vehículos militares. Es una gran combinación para efectos. Sí. Y es eso, porque, bueno, y aquí voy con esto de los videos de rusos. Recuerdo mucho una referencia de este helicóptero que era el Osprey, que levanta la nube de nieve por, no sé, unos 6 7 metros, es enorme, cubre completamente, se expande muchísimo y es, hasta que no ves esas referencias no tienes realmente, tienes una idea en tu mente de cómo podría funcionar, pero hasta que no ves esas referencias no te imaginas el alcance que puede tener. Puede ser algo increíble, a veces te sorprende y en este caso he estado viendo unas referencias del F-14 me parece, incluso de la primera película de Top Gun, si quieren véanla, cómo se expande el exhaust smoke, ¿cómo se dice? El escape, el humo del escape, Ujú. se puede expandir por un par de kilómetros y cómo hace unas curvas tan raras que dices, eso parece falso, eso no debería de ser así, pero es real. Entonces, Ujú. para esto nos ayuda la referencia, simplemente descartar lo que tenemos en nuestra mente y acercarnos más a un producto que va a convencer a la gente. Ok, completamente de acuerdo. Eso de las referencias siempre es, digo, suenan como obviedades, pero a veces lo que perseguimos o lo que tenemos en mente no es la realidad, ¿no? Sino siempre falta como ese empuje de lo que es y sobre eso partir a echar a volar la imaginación.
Sí, exacto. Es el mejor punto de referencia. Incluso a todos nos ha pasado en algún momento. Sales y ves las nubes y dices, es que son muy simétricas. Esas nubes de Toy Story. Si yo le presentara esto a mi supervisor, me decir, rómpela, está muy simétrico. Rompe estos edges, dale más resolución. Pero así Ajá, está. ajá. Vela, así es. Mira nomás, qué interesante, Mikey. Oye, cuéntame algo. Ahorita ya me platicaste un poco de la función y como el proceso. Pero me quiero ir un poquito más atrás. Ujú. Eh, Usted, el señor Mikey, siendo un ciudadano del mundo, Dios. ¿cómo es que nace el interés por las partículas? Me gustaría que me platicaras porque, eh, sí, ¿de dónde nace ese interés? Porque, como sabemos, Houdini no es un software que sea sencillo o que encuentres como información en todos lados. Bueno, hoy en día sí un poco más, ¿no? Pero es Ujú, muy complicado conocer a alguien como, ya llevamos como si quieres a nivel como tutorial ujú. o en escuela, a alguien que realmente esté muy metido y te pueda dar como una buena explicación en ese sentido. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito de cómo nace y cuál es la ruta que llegas o que te lleva a tomar esta decisión de enfocarte a lo que haces hoy en día. Primero porque soy muy malo en composición y tengo un muy mal ojo para el color. Y claro, pues había que descartar, ¿no? Sí, sí, es lo que te digo. Mientras sabes qué es lo que no te sirve, ya puedes moverte al siguiente paso. Principio básico. ¿Me gusta o no me Principio. gusta? Ok, siguiente. No, mira, bueno, como te imaginarás, cuando estudiamos la carrera, nos dieron una embarradita de todo, muy por encima de todo. Fuimos de primera generación, entonces la verdad en México no se sabía o no sabíamos mucho de todo este mundo y de lo que hay afuera. Um, Después de eso tuve la oportunidad de estudiar en Bournemouth, en el Reino Unido, y ahí hice un master's degree donde se enfocan completamente en estas dos partes para los efectos visuales, lo que son efectos y compositing. Lo que me agradó mucho es, más que Houdini, más que todo esto, es la forma de resolver problemas, porque requiere mucho ingenio el tomar cualquier cosa que te den, tomar esa información, destruirla, modificarla, descomponerla y sacar algo que no te imaginas. Eso yo creo que fue lo primero que me llamó la atención en cuanto a lo que es el 3D. A mí siempre se me ha hecho más fácil de comprender y de manejar que los colores de compositing. Obviamente tienes que aprender un poco de comp, de roto, que son habilidades que todo mundo debe de saber, porque cuando estás presentando tu trabajo es la mejor forma de hacer un roto rápido, saber cómo hacer un roto, cómo corregir un alfa, pero son cosas básicas. Ujú. A lo que voy es que haciendo 3D me gusta mucho el tener control absoluto, y algo que Houdini desde los primeros pasos, que cuando lo tomé me encantó el control que tiene sobre cada uno de los atributos y cada una de las partes de la información. Pero creo que me estoy desviando. Este, sí, No, no, está no, bien lo que tú quieras, Mikey. no, 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 Tú no. dale, tú dale, tú dale. No, pero en sí lo que me llamó más la atención de toda la parte del 3D y más en la parte de los efectos es crear cosas que no te imaginas, el tener la oportunidad de crear una cara que se está destruyendo. Una de mis referencias para lo que fue mi proyecto de máster será en Prometheus, cuando el arquitecto está en el río y se empieza a ver todo la masa negra que está corriendo sobre su brazo. Recuerdo mucho que ese shot me llamó mucho la atención porque el trabajar con otra geometría, el crear esas cosas irreales, es algo que siempre me encantó. Y aunque Comp tiene muchísimas posibilidades y lo puedes hacer, para mí siempre el 3D era el ser más meticuloso en cómo funcionarlo y cómo hacer que funcione. Entonces, eso es algo que me llamó mucho desde el principio. Y de ahí en fuera fue ir buscando oportunidades y, como dices, antes no había tantos tutoriales, tantos recursos, pero afortunadamente la industria, la comunidad es muy, muy pequeña. Desde buscar, preguntar en los foros, en Audiforce. Recuerdo hace mucho estaba en la página de Peter Quint, que daba tutoriales muy buenos de las bases de Houdini, y poco a poco te empiezas a meter más y más y más. Y
algo creo que es muy importante es el nunca simplemente tomar un tutorial y hacer copy-paste de lo que se está haciendo, sino tomar la información y cuando estás atorado en algún problema, dices, es que creo que esto lo vi en un tutorial hace 2 meses. Buscas el tutorial y dices, ok, esta está la pequeña pieza de información que necesito. Y siempre algo que me ha gustado mucho es el apoyo de otros artistas. Ahorita ya tengo varios amigos donde a veces estoy atorado en un shot en el trabajo y digo, oye, ¿tienes una idea de cómo podría solucionar esto? Pues mira, tengo este pequeño script que hice o intenta hacerlo de esta forma. Entonces, en sí, la vida me ha llevado por este camino y empiezas a generar más relaciones, más conocidos dentro del campo de los efectos y aquí estoy. No sé si eso responde a la pregunta, a lo mejor me Sí. desvié mucho, pero... No, 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 no. No sé si, es que, por ejemplo, ahorita de lo que mencionas, o sea, podríamos decir que, o sea, porque siempre como en tu búsqueda de querer como, pues saber más, ¿no? Porque pues siempre te gustó esta cosa de aprender. Ujú. Entonces, pues bueno, tomar la decisión de decir, oye, este lugar, esta universidad, me va a dar lo que creo que igual y podría ser como la tirada, ¿no? O sea, aquí lo que me Ujú. gustaría es saber si, qué tanto tú recomiendas, porque obviamente sabemos que es complicado, no, no todos tienen Sí, sí, sí. chance, pero qué tanto recomiendas una especialización o un máster en este caso lo que tú tomaste. Bueno, es que aquí a lo mejor viene un poco, ¿no? Un debate que luego vemos mucho en los foros que hacen en Facebook y todo de ¿conviene estudiar o no estudiar? O sea, si Ajá, exacto, meterte sí, en sí, sí, una universidad o no meterte en una universidad. correcto. Y vaya, yo hablo desde lo que viví y todo y creo que algo muy importante es, primero no quiero decir los contactos, pero el estar dentro en un grupo con otras personas que quieren lo mismo, que tienen a lo mejor tus mismos objetivos, tus sueños, las ganas de hacer cosas divertidas, de crear una imagen que se vea bien. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que primero no estás solo, salimos de esa caja en la que somos unos artistas y todo lo que hacemos está bien, sino el enfrentarte y el enseñar lo que tú haces a otras personas. El hecho de que tengas un tutor, un maestro que te esté diciendo, sabes que esto no va a funcionar, esto no está así, o puedes hacerlo de esta forma, o puedes hacerlo de esta otra forma. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un estudio es lo mismo, todo el tiempo van a estar criticando, bueno, no criticando, sino dando comentarios sobre lo que tú estás haciendo. No hay una verdad absoluta y el hecho de estar conviviendo y entrenándote desde un principio con otras personas, con el medio, el estar involucrado es algo que ayuda muchísimo. En mi caso, yo recomiendo mucho el simple estar en una escuela, el hacer cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero te ayuda a desarrollar habilidades de decir, bueno, tengo que sacarlo adelante para ir al siguiente paso. A veces me ha pasado, te dan 10 shots que no te gustan y bueno, los tienes que sacar para finalmente irte y hacer el shot que te gusta. Entonces, vaya, con respecto a eso, claro que lo recomiendo y también recomiendo mucho el estar en contacto con gente que tiene a lo mejor unos pasos más adelante. No tengan miedo de a lo mejor en LinkedIn mandar un mensaje. Me ha tocado un par de veces que me preguntan, oye, ¿me puedes dar algún comentario sobre mi showreel? Claro, no pasa nada. Entonces, el perder el miedo a que los demás vean mi trabajo, el hecho de acercarte más y demostrar más lo que estás haciendo, te ayuda a crecer como artista, como estudiante, como todo, es el exponer tu trabajo, porque siempre va a estar expuesto. Si quieres trabajar en películas, cientos, miles de personas van a ver lo que estás haciendo y para que lleguen a ese punto, ya lo vieron otros 30 supervisores y hubo 1001 cambios. Entonces, esa es la progresión natural de todo esto. Sí, sin duda esa parte es súper importante. Y sí, o sea, me era muy importante esa parte de, de esta especialización que tomaste, de este Ujú, máster, porque, pues sí, o sea, es un debate constante la forma, ¿no? O sea, ujú, claro, todo ujú. está en qué tantas ganas tengas, pero obviamente siempre una dirección, una guía ayuda un montón. Sí, claro. No, y mira, es eso, creas buenos lazos y buenas amistades que te van a durar toda la vida. Eso también es algo que no lo vas a lograr a lo mejor si no estás en un ambiente más, bueno, no diría académico, pero con otras personas que estén compartiendo tu mismo camino. Sí, claro, es mucho más sencillo llegar, tener Sí, sí, objetivos sí. en común. O sea, cuando te juntas con gente
que están en el mismo canal, pues obviamente pues haces como ese clic, ¿no? Entonces dices, Ujú. ay, no, no estoy tan perdido. Sí, no, o a lo mejor sí están bien perdidos, pero salen juntos. Es que, no, Sí, justo cuando me hablaste la semana pasada me puse a pensar en cuando hicimos lo del cuervo, que dije, órale, realmente no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, pero lo logramos, lo sacamos, ¿no? sí, exacto, el Ugly Baby. El Ugly Baby es como lo hicimos, incluso hay algo que me acuerdo mucho de ese, cuando lo Ajá, estábamos haciendo y no sé si te acuerdas que había un shot que incluso ni siquiera le decíamos shots, era la escena, esta escena uno ajá. escena 2 escena 3 Ujú. pero este shot cuando se veía por la ventana y creo que lo estábamos discutiendo tú y yo o algo así que era, pero es que ¿por qué vamos a modelar esto que no se va a ver? No tiene caso modelarlo hasta la ventana. Bueno, podemos poner una foto o algo de un background por allá y para que se vea más o menos como que hay algo de fondo. Entonces, sin saberlo, eso es matte painting. Y estábamos hablando de algo que ya existía y se llevaba haciendo 20 años atrás y no sabíamos cómo llamarle matte painting y cómo hacer un matte painting. Sí, 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 claro. Sí, sí, sin duda. Y está padre, ¿no? Porque son ese Ujú. tipo de cosas que tienes, o sea, tienes que hacerlas de alguna u otra manera y regresar y ver dónde estás ahora y ver esa evolución. Está padre, ¿no? O sea, Sí, esos sí, sí. primeros, como dices, los baby steps. Sí, no, y está padre, y es algo, todo es una experiencia de aprendizaje, o sea, mal o bien nos ayudó a aprender mucho, a lo mejor a mí, incluso desde ese entonces, me ayudó a decir, creo que me gusta más la parte 3D a lo mejor que la composición, entonces cualquier cosa ayuda. Sí, la oportunidad de trabajar en ese tipo de proyectos que son, puede ser estudiantil, pero Ujú. proyectos pequeños que te ayudan a experimentar como diversas áreas, ¿no? Por lo mismo de que son pequeños y dices, ok, pues puedo tocar, no sé, texturización, modelado, render, lo que sea, y dices, ok, pues ayudan un montón como de filtros, ¿no? Esos Sí, proyectos para decir, o también de los proyectos personales, aunque no sean en equipo, pero pues obviamente el experimentar todo un proceso es como, ok, aquí tengo como cierto talento, ¿no? sí, sí, sí. Y dices, ya no me voy a quejar de los lighters porque sí está difícil hacer lightning. Este, sí, no, eso ayuda. Sí, sin duda. Oye, Mikey, y cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso de hacer el brinco y llegar ahorita donde estás? O sea, empezaste obviamente aquí, terminaste tu máster, regresaste a México Ujú. y en este caso empezaste a trabajar en Olin, ¿no? Sí, estuve ahí un tiempo con Olin. ¿Y cómo fue? Pues fue regresar y ahora sí que estar buscando en... Es un poco difícil el campo en especial para un FXTD en México porque Sí. no se requiere esta especialidad en muchos casos y se presentó la oportunidad después de hacer un par de freelance que tuve la oportunidad de hacer. Era en mi computadora, en mi workstation, entonces todo ese tipo de trabajos te ayudan a hacer un poco de reel. Después tuve la oportunidad de entrar a Olin, donde estuve trabajando en Suicide Squad, me parece que fue la primera. Y ahí afortunadamente sabían un poco más de lo que necesitaban una persona de Houdini, y en ese entonces creo que era el único disponible. O- pero ahí fue donde tuve la oportunidad de entrar y más, mal o bien, empezar a aprender ya del otro lado, porque ya no estás en un momento donde tienes el profesor que te va a decir, ok, para hacer esto en Houdini vas a moverle aquí y aquí y acá, Sí. sino estar ahí y pues fue aprender, sacar los shots como se pudieran y hacer un poco de reel. Con esa experiencia, al poco tiempo me llamaron de NPC, de hecho, para trabajar en Alien y fue un contrato pequeño, creo que fue por 4 meses que solo para ese proyecto y todo ese momento ha sido toda la curva de aprendizaje, desde empezar haciendo freelance con lo poco que sabía, luego moverte a Olin donde empiezas a aprender un poco más, te rodeas de más gente que te empiezan a dar más feedback y empiezas a sacar un poco de shots más complicados, luego me hablan por acá y es todavía entrar a un monstruo y trabajar con otros 40, 50 FXTDs y sacar los shots, aprender las técnicas de ellos y básicamente esa ha sido la forma, aprender con cada proyecto Y por ejemplo, hasta aquí. ahora que mencionas eso de que te... Sí, no, entiendo esa parte que pues obviamente es un aprendizaje constante esto, ¿no? Y en Ujú. en todas las áreas.
Pero, ¿cómo es que te mueves de aquí para allá? O sea, ¿te marcaron o estuviste mandando como reels? Estuve mandando algunos reels y Ujú. creo que fue incluso cuando hicieron el NPC Mexico Roadshow o algo así, Ya. donde fueron a dar entrevistas. Y ahí fue de los primeros acercamientos donde después me ofrecieron el ir para allá, aunque fuera por un tiempo corto, y dije, bueno, vamos. Creo que en sí una de las cosas más importantes, y es algo que todavía hasta la fecha uno tiene que estar haciendo, es el meterte a las páginas de empleo y ver realmente qué es lo que requieren todo este tipo de empresas más grandes, porque muchas piden 1 o 2 años en feature film. Entonces ahí es algo que me ayudó mucho el estar en México, desde hacer estos pequeños freelance, el estar en Olin, es agarrar experiencia en feature film y conocer un poco los procesos ya para tener, digamos, los checkpoints para poder ir a otro estudio. Claro. Sí, no. Sí, pues sí. O sea, tienes que tener como ese mínimo. Ujú. Y ahora sí que es como de las mejores empresas para tener como ese back, ¿no? De Sí, generar claro. ese historial que todos se tiene que empezar por algo, ¿no? Sí, no, todo. Ahora es que siempre digo baby steps, baby Sí, steps, pero sí, así es. sí, o sea, es que sí, o sea, no hay de otra, hay que empezar como poco a poquito. No, 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 si queremos ver resultados rápidos, queremos avanzar, queremos ver así como la magnitud de nuestras ideas, pero pues Ujú. hay que pensar de poco a poco. Ahora sí que derritiendo la taza. Derritiendo una taza empezando y ya después Boston caerá después. Exacto. Oye, Mikey, sobre esto, ¿cuál fue de los primeros proyectos que te asignaron? O sea, ¿cuál fue el primer proyecto que te asignaron ahora que, bueno, cuando en tu primer trabajo, ¿cómo fue esa sensación de, oye, tienes que hacernos, ¿cuál fue esa primera asignación? A ver, déjalo recuerdo por un minuto. Bueno, creo que la primera designación en mi primer trabajo para cine fue en Las Aparicios, si mal no recuerdo, que fue justo freelance, fue eso. Y recuerdo que lo que sucedió, querían destruir una pared, y el Ujú. brief era destruir una pared. Bueno, ahí lo que pasó, yo estaba obviamente emocionado, incluso primero fue a hablar la entrevista y dijeron, no, pues queremos destruir una pared. Ujú. Recuerdo que fue la emoción que dije, voy a llegar a mi casa y voy a destruir una pared en mi computadora. Y, y fue justo eso, el llegar y dije, bueno, voy a hacer esto, ¿con qué problemas me podría enfrentar con esto? Entonces, en lo que me confirmaban, si me daban el trabajo, no me lo daban, yo pasé esos 2, 3 días más o menos haciendo como lo que sería Destruyendo después mi casa. exactamente, destruyendo una pared a la vez. Sí. Entonces fue justo eso, el llegar y fue tanta la emoción hacer mi R&D. ¿Y qué sucedió? Ya cuando me dieron el trabajo, dicen, no, ok, vas, aviéntatelo. Llegué y en 2 días ya tenía todo el preproyecto, toda la preproducción. Entonces llegué y dije, me dan el asset, bla, 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 bla. Ahí está. Y ya es empezar a refinar. Después de eso, creo que la siguiente fue en Olin, para Suicide Squad. Y para Suicide Squad estábamos haciendo, creo que era nieve. Sí, era nieve que tenía que caer e igualar un plate para la nieve que estaba cayendo. Entonces, ahí es partículas. Tengo experiencia en eso. Vamos a hacerlo. Igual fue tomarlo y recuerdo esa sensación de decir, estoy trabajando en una película de DC, en Suicide Squad, no me lo imaginé. Entonces voy a hacer que la nieve se vea la mejor nieve, de que está en el background, que tiene de foco, que tiene todo, pero se va a ver. ¿Por qué? Porque esas 3 partículas son mías. Exacto. Y tienes, incluso todavía tengo amigos compositores con los que trabajé, que dicen, es que esas 3 partículas que quedaron al frente se veían bien feas. Yo sí, ya sé, pero bueno, era el primer trabajo, ¿no? Dame chance, estábamos aprendiendo todo. Pero sí, esa sensación era muy bonita de decir, ok, es lo que me gusta. Para esto estudié, para esto le estuve dedicando ya, no sé, 4, 5, 6 años
de estudiante, ahora sí vamos a demostrar qué es qué es lo que podemos hacer. Y digo, viendo hacia atrás todo eso, siempre tenemos esa sensación de decir, es que hubiera hecho esto diferente. Pero si no lo hubiéramos hecho así en un principio, no estaríamos aprendiendo lo que sabemos ahora. Sí, no, sin Sí. duda. No, afortunadamente toda esa sensación y todavía la emoción sigue. Te puedo decir, igual, hablando ya de la cuestión de qué se siente el estar trabajando en todo esto. Recuerdo cuando me asignaron y iba a estar trabajando en Dumbo con Tim Burton. A mí toda la vida me ha encantado Tim Burton y todas sus películas, desde que vi Nightmare Before Christmas cuando tenía 8 años, bueno, hace mucho tiempo. Uh-huh. Y después decir, es que vas a estar trabajando en una película de Tim Burton. Dije, no manches, qué felicidad, qué emoción. ¿Y qué vas a estar haciendo? Paja. Pero, ¿sabes? Es algo muy padre el que a veces estás trabajando y ves, desde ver a veces las referencias que tenemos y es un sketch de Tim Burton. O tienes al final de Dailies que llegan las notas y dices, es que ya llegaron las notas de Tim Burton. Dices, qué emoción, voy a ver mis notas de Tim Burton. Abres las notas y tienes shot, bla, bla, bla. Tim Burton vio esto y no dio ningún comentario. Dices, bueno. O sea, estaban bien, ¿no? O sea, estaban bien, exactamente. Pero la primera revisión que te llega, dices, ouch. Entonces no le gustó nada. No, pero ya cuando empiezas a trabajar más en el proyecto dices, ok, si no dice nada, creo que está bien. Si dice algo, porque cuando tenía unas notas de corrección, eran 3, 4 párrafos y decías, no, mejor que no diga nada. No, pero siempre es la emoción de todavía trabajar con con todos estos proyectos y todavía el recibir ese tipo de comentarios. Me recuerdo en Godzilla, otro shot que estábamos haciendo y recibimos notas del director que decía, es que me encanta cómo se ve el aliento de Godzilla en este shot, se ve masivo, se ve grande, queremos esa sensación en toda la película. Y dices, te levanta el ánimo y dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? Ahora tengo que acabar con mis 400 shots, pero está bien. Exactamente, es como, queremos esto en los otros 200. Y dices, ok, bueno. No, qué padre, la verdad. O sea, sí es como súper satisfactorio el hecho de pertenecer como, pues, a esa parte, ¿no? De ser parte de algo, aunque sea desde los 3 copos de nieve hasta la paja. Hasta ahora, hasta la pues, paja para Dumbo. Exacto, porque la podemos llamar como la paja. La paja. Sí, no, ese fue mi chiste, todo ese proyecto. Sí, y es, no, algo que es muy interesante, que dices de la paja, ¿no? Y ahorita a lo mejor estamos hablando de la paja. Sí. ¿Tú qué te imaginas? Paja. Sí, Solo sí, paja. sí. Y teníamos paja mojada, paja seca, paja voladora, paja pegajosa, paja pequeña, paja mediana, paja para background, paja para foreground. Teníamos 10 tipos diferentes de paja dependiendo del show. Entonces a lo mejor... ¿Y cómo algo tan sencillo que puede, entre comillas, igual aquí en conversación, subestimarse, por así decirlo, tiene su grado de complejidad? Porque, pues sí, o sea, lo ves como, o lo piensas y en tu mente es un objeto, pues, sin sentido, ¿no? O sea, es nada más, pues, tal cual, el elemento físico lo recuerdas y es nada, ¿no? Pero obviamente ya lo trasladas a este mundo y entonces, obviamente, como vemos a Dumbo de que, pues está en un circo y todo está lleno de paja. Sí. Entonces es, ok, y luego lo bañan y luego no sé, se llena de espuma. Entonces, las múltiples facetas de esa paja. Entonces, por eso no es una paja nada más, es la paja, ¿no? Por Es todas sus la múltiples paja. variantes. No, incluso hay un shot, recuerdo mucho, no sé si han visto la película de Dumbo, cuando el primer shot, cuando vemos al personaje que abre las orejas y cae toda la parte de paja. Ajá. Millie tenía un dicho y tenía unas hojas pegadas ahí en cerca de su lugar. One fucking straw. ¿Por qué? Porque la nota siempre era, mueve esta paja tantito a la derecha, mueve esta paja para la derecha. Entonces, cada revisión, cada día era one fucking straw. O sea, pero eran correcciones de producción, supongo, ¿no?
O, No, son notas que dice, es que queremos, está muy bien, se ve muy bien el movimiento de la paja, pero ahora pero, queremos que se mueva un poquito hacia la derecha porque tapa este pixel del iris de Dumbo. O es que esta paja se mueve demasiado, entonces mejor quítala porque nos está distrayendo mucho. Es que en el fondo hay esta pequeña paja, no sé si la ves en el frame 1024, que si la pudiéramos recortar un 10%, entonces siempre era one fucking straw. ¿y qué? Ahí va toda la simulación de regreso? ¿O lo pasaban ahí, veían si en comp lo solucionaban? O... Ese es otro tema, ¿no? Este, No me toquen ese vals. no me toquen ese vals que acuerdo mis 15. No, la cosa con todo eso es también algo que aprendí en Dumbo es, si puedes evitar simular, evítalo. Si tienes tu cache y más o menos funciona, toma un pedazo, córtalo, muévelo, recórtalo, pégalo a Dumbo, defórmalo. Es la única forma a veces de que salgan, porque teníamos 30,000, 50,000, 100,000 pedazos de paja en Dumbo, entonces simular eso te va a tardar a lo mejor, si es algo rápido, 10, no sé, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aquí si haces ese cambio te vas a tardar 15 minutos y lo puedes mandar directo a render y va a estar listo. Obviamente hay ciertos shots en los que no se puede, pero siempre hay que intentar transformar lo que ya tienes antes de regresar desde cero. Todo eso te mata en los tiempos de simulación. Sí, ¿no? Y ahí es como, pienso que te vuelves mucho más, como, llamémoslo así, pues sí, inteligente en cómo saber o cómo usar o cuál sería la solución más práctica, ¿no? De, Ujú. oye, pues, oye, nada más hay que hacer esta pequeña modificación y no va todo de regreso, ¿no? O sea, te vuelves como una estratega de, ok, entonces la solución va a ser esta, ¿no? Para evitar esa Ujú. simulación. Y pues Sí. sí, está padre. Bueno, ahorita que dices justo eso de... mencionaste un poco de la espuma de Dumbo. Ajá. Hay una parte, no sé, igual para si hayas visto la película, Sí. todo cuando lo están bañando y justo tiene todo este pedazos de espuma que van volando para allá y que van volando para acá. Eso fue una cosa que pidieron eran 2 o 3 semanas ya para acabar el proyecto. Ajá. Entonces decía, bueno, pues hay que hacerlo. Y después de estar un par de días intentándolo y decir, bueno, es que con tal valor de densidad no funciona, necesito más viscosidad acá, necesito más... Es que esta parte funciona, pero esto no funciona. Es que la parte de los últimos 10 frames funciona, pero esto no funciona. Lo que se terminó haciendo fue agarrar y mandar wedges a la granja. Wedges es cuando tú combinas diferentes valores y corres una simulación con ese valor, luego otra simulación con un valor .25 más de densidad o como quieras Ajá. llamarlo. Entonces, Sí, sí, sí. para no hacerte el cuento largo, lo que terminamos haciendo y lo que terminé haciendo fue mandar, creo que eran 25 simulaciones diferentes a la granja con diferentes valores. Después revisarlas todas y ver, ok, me gusta este pedazo de esta simulación, este pedazo de esta simulación, este pedazo de esta simulación y este pedazo. Entonces todo lo que ves en la pantalla es un Frankensoap porque tiene pedazos y cortes de diferentes caches y de diferentes simulaciones que tuvimos que hacer. Y más o menos funciona. Digo, no, terminó Lo funcionando. acabas de escribir bien, un Frankie. Un Sí, sí, sí. Frankie, sí. Sí, o sea, porque dices, ok, me voy a pasar 3 días intentando encontrar el número mágico. Pues miras, toma esto y que se imprima. Sí, no, pues sí, o sea, pues al final le cuentas soluciones, ¿no? O sea, Sí, es ver que, ok, vamos, o sea, no está funcionando, vamos a sacar los mejores valores de estas 20 y listo, agarremos lo mejor. y ya que se vaya, que sea lo que Dios quiera. Oye, Mikey, y sobre esto, ¿cuál consideras que ha sido? Yo digo, yo creo que todos los proyectos tienen como una historia y cierto cariño por la parte del aprendizaje y por lo que Ujú. fueron, ¿no? Pero ¿cuál consideras que ha sido como el proyecto del cual te sientes como más orgulloso o dices, sabes que este estuvo interesante por, no sé, por lo que tu experiencia? ¿Cuál ha sido? Mm, esa es una buena pregunta. Yo creo que el proyecto con el que tengo todavía un poco más de cariño fue Godzilla. Ujú.
¿Por qué? Porque fue un momento en el que ya, digamos, los leads, los supervisores empezaron a confiar un poco más en mí y no era simplemente el estar haciendo la misma tarea repetitiva una y otra vez, sino era de, ok, tenemos esto, ¿quieres poder sacarlo? Bueno, vamos a intentarlo. Está funcionando muy bien, entonces ahora intenta hacer esto. Tuve la oportunidad de hacer diferentes tipos de efectos. Incluso uno, recuerdo mucho que era la desintegración del ala de Ghidorah ya para el final de la película Ujú. que decían, es un shot, es un R&D importante, todo te lo puedes aventar. Yo, pues, bueno, si confían en mí, vas, aviéntatelo. Y creo que eso es lo que más me gustó, aparte de que creo que fueron 10 meses los que estuve en ese proyecto, entonces fue casi Sí. un año de estar viendo todo y ver cómo empieza a evolucionar desde los concept art o nada más los animatics que tenemos, donde son las puras figuras en low poly y terminar viendo los monstruos enormes es algo que me gustó mucho. En especial en ese proyecto ha sido diferente a todos los demás que he hecho porque era más grande y mejor y todo. Y es como, tenemos esto, pues ahora hazlo más fuerte, más humo, más destrucción. Para efectos fue un proyecto muy divertido, muy intenso, porque definitivamente había muchísimas cosas que hacer. Pero, pero le tengo cariño a Godzilla. Otra de las cosas, y esto es algo interesante, como por ciertas cosas, cuestiones internas del estudio, me dijeron, tienes que hacer este efecto, estos dos efectos en Maya. Y yo, bueno, pero nunca he agarrado Maya en mi vida. Este, pues bueno, inténtalo y si tienes duda ahí nos preguntas. Y bueno, entonces ahí me tienes durante 2 semanas aprendiendo Maya y cómo usar Maya Fluids y cómo usar a lo mejor una tecnología que ya no ha tenido tanto soporte desde hace unos 4 o 5 años. Ujú. Entonces el estar usando Maya Fluids para intentar sacar estos shots y fue interesante porque me di cuenta que mientras sepas las bases de scripting te van a servir para cualquier otro software. Entonces eso también fue algo que me ayudó Godzilla. Godzilla me ayudó a ver de lo que puedo hacer y que todo se puede hacer. No importa cuán grande o cuán loca suene la idea. Y es que es eso, ¿no? O sea, mucho a veces lo llevamos como a la parte del software, ¿no? Y ahorita Ujú, esto es un claro ejemplo de, pues, las bases. Y donde te pongan solamente es un medio para llegar al resultado, pero, o sea, si las bases están bien, donde ujú. te pongan, vas a encontrar la solución porque tienes esa noción de cómo funciona el principio. Sí, no, eso es básico. A lo mejor el no casarse con un software, porque ahorita es Houdini y en 5 años a lo mejor ya Houdini ni existe o todo se mueve a otro tipo de software. Nunca lo sabremos. Por eso, mientras tengas las bases y sepas cómo se mueve una partícula en el espacio, puedes hacerlo en cualquier tipo de software. De lujo, Mikey. Oye, ya nada, es como, ya para cerrar, Mikey, Ujú, ¿qué consejo podrías dar para pues toda esta banda, ya sea que está arrancando o que está como a medio trote o ya está en el medio, que se quiera o que esté o se quiera dedicar a este show? Me refiero en la parte muy particular de lo que tú haces. ujú. Ya nos platicaste de lo que te ha funcionado, lo que te ha servido y compartido tu experiencia. ¿Qué nota, qué apunte nos podrías como podríamos cerrar todo esto que ya nos compartiste? ¿Qué notas y qué apuntes? Primero, bueno, creo que hay, en muy particular para los efectos, qué es lo que hace un buen FXCD, y esto es un consejo que me dio un supervisor hace un par de años, son tres cosas principales. La silueta, si tienes una muy buena silueta, tu efecto se va a ver bien. No importa si es una nube, si es una explosión, la silueta sigue siendo la base de todo, tanto en animación como esto, una buena silueta. Segundo sería la escala, porque la escala es lo que nos puede matar muchas veces. El que todo lo que estemos simulando, todo lo que estemos haciendo tenga coherencia con el mundo que lo está rodeando, si no se pierde y se pierde el realismo. Y el último sería el timing, porque es de lo que dependemos. O sea, a lo mejor una explosión, tú tienes la idea de que se vaya desarrollando lentamente, pero si ves una referencia, en 3 frames crece de cero a ser inmensa. Entonces, el timing es lo que nos ayuda. Timing, silueta y escala. En otras áreas para lo que importa mucho en efectos, las referencias, como ya hablamos bastante de, Sí. de lo que son las referencias,
Y como consejo muy particular, digo, si se quieren clavar, y esto es un poco por lo que yo he visto de demos de efectos o personas que comparten sus efectos en internet, hay un par de cosas que sí es un gran consejo si quieren presentar su demo ya de forma profesional o tienen la idea de hacer el salto ya a un gran estudio. Es primero, no copien y peguen lo que es un tutorial de efectos. Hay muchísimos tutoriales muy buenos de Entagma, de Peter Quint, de FX PhD o no sé de dónde sea. Tomen las bases, pero no copien el tutorial, copienlo y péguenlo a su demo reel. Eso realmente no ayuda mucho, termina perjudicando mucho a un artista que está aspirando porque sabes seguir un tutorial, pero no demuestra que estés realmente comprendiendo lo que está pasando detrás de las escenas. Y otra cosa es el evitar hacer como el rivet effect en los efectos, cuando tienen una explosión que sube y luego cómo se contrae. Ujú. Eso no ayuda mucho al timing, porque es lo mismo, está matando todo lo que es el timing. Cuando quieres demostrar eso es timing y silueta. Tiene que ser un poco más preciso en lo que se necesita y si te está vendiendo la escala. Y como nota adicional, nunca presenten efectos volumétricos en fondo negro. Todo se ve hermoso con fondo negro. Cuando le pones un fondo roja, un checkerboard, un backplate, es cuando empiezan a ver los errores. Entonces, la forma de juzgar un buen efecto volumétrico, siempre tener un background para poder compararlo y ver lo que está pasando. Y digo, creo que esos serían como mis, mis consejos para un demo reel o para presentar algo en efectos. Ya si nos vamos un poco para los que están estudiando, perderle el miedo a la programación, perderle el miedo a las matemáticas, perderle el miedo a Houdini. Eso es algo básico. Muchas veces platicando con compañeros, con amigos, que me dicen, no, es que tú sabes de programación y sabes de todo. Realmente hay muchas herramientas que ayudan y no tienes que a lo mejor conocer cómo sacar manualmente la matriz de traslación, pero si sabes para qué sirve una matriz de traslación, la puedes aplicar. No es necesario que sepas cómo resolverlos a mano, simplemente saber los conceptos para sacar adelante los shots. Todo este tipo de cosas que a veces parecen muy abrumadoras, cuando abres Houdini y ves nodos por aquí, nodos por allá y tantos parámetros, puede ser abrumador, pero realmente mientras tengas la idea de qué es lo que estás haciendo, es mucho más fácil seguir un mapa de pensamiento y en poco tiempo te vas a dar cuenta que no es tan difícil como lo imaginabas. Me parecen muy puntuales tus notas y pues ahora sí que súper, súper, súper funcionales. Yo creo que las voy a Sí, aplicar. No, pero sí, en serio, no están sí. de lujo, ¿eh? Súper bien. Sí, no, mira, es que es eso, por ejemplo, un color es un vector y puedes usar ese mismo color para emitir partículas de algún punto. O sea, simplemente el wrap around your mind, wrap around estos conceptos te ayuda muchísimo a sacar cosas interesantes. Totalmente de acuerdo, Mikey. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tu experiencia. Muchas gracias.